En la función circular vamos a trabajar con un eje coordenado xy, donde, un eje de coordenadas rectangulares xy. Vamos a tomar un punto sobre el eje x y ese punto se va a formar un trazo que parte desde el origen. Ese punto nosotros lo podemos hacer rotar en torno al origen y vamos a tener un punto nuevo en función del ángulo. O sea, el ángulo va a ser todo esto y la medida del ángulo la vamos a definir por θ. Vamos a tener un punto nuevo que se obtuvo rotando el punto anterior. Entonces nosotros que vamos a tener acá una coordenada x y una coordenada y. Y este punto lo podemos seguir rotando alrededor del origen y nos va a formar una circunferencia. Nosotros vamos a trabajar con la circunferencia unitaria. ¿Qué quiere decir eso? Que el radio de la circunferencia vale 1. O sea, aquí nosotros tendríamos los puntos 1,0, el punto 0,1, tendríamos el punto menos 1,0 y el punto 0, menos 1. Entonces, nosotros estamos trabajando con la circunferencia unitaria. Entonces, la ecuación de esta circunferencia va a ser igual a x al cuadrado más y al cuadrado igual a 1, que es la ecuación de la circunferencia que pasa por el origen, que su radio es 1. Entonces, nosotros a esta circunferencia le vamos a asignar a las coordenadas x y a la coordenada y la función coseno y seno, que va a estar en función de este ángulo. Esta va a ser nuestra nueva función. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que las coordenadas del punto P que teníamos aquí le vamos a asignar la coordenada coseno de θ, seno de θ. Esas van a ser las coordenadas nuevas, o sea, el coseno de θ viene siendo el x y el seno viene siendo el y, la coordenada y. Entonces, si nos damos cuenta, nosotros este punto lo podemos hacer rotar alrededor de la circunferencia y siempre va a estar en función del ángulo. Sus coordenadas siempre van a depender del ángulo y ahí nosotros le aplicamos la función coseno. Vamos a tener la coordenada que necesitamos del eje x y vamos a obtener la coordenada del eje y si nosotros le aplicamos seno al ángulo que nosotros obtuvimos al rotar. Ahora, si nos damos cuenta, nuestra circunferencia, o sea, el punto que nosotros que vamos a obtener va a depender del ángulo. Entonces, todos los puntos que van a estar en esa circunferencia van a satisfacer la ecuación de la circunferencia unitaria. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestra coordenada era x, era coseno del ángulo, nuestra coordenada y seno del ángulo. O sea, podemos reemplazar en la ecuación y nos va a quedar coseno al cuadrado del ángulo más el seno al cuadrado del ángulo igual a 1. Y aquí nosotros obtenemos la identidad fundamental que se trabaja con la circunferencia unitaria. Cuando nosotros trabajamos con funciones circulares, nosotros estamos trabajando en la circunferencia unitaria. Entonces, nosotros sabemos que esta circunferencia, una circunferencia completa en grados, mide 360 grados. O sea, en una circunferencia completa tenemos 360 grados. Pero aquí se define una nueva cantidad, que es el radián. Por ejemplo, ¿qué quiere decir el radián? Quiere decir que el arco que se forma acá tiene la misma medida que el radio. O sea, esto vale el radio, esto es el radio, esto es el radio. Eso es un radián. Ahora nosotros estamos trabajando la circunferencia unitaria. La longitud de una circunferencia es igual a 2pi r. 2pi por r. El radio vale 1. Entonces la longitud de nuestra circunferencia va a ser igual a 2pi. Entonces nosotros podemos establecer una relación entre 2pi y 360. Sabemos entonces que toda la longitud que va a tener la circunferencia va a ser 2pi radián. Y la circunferencia mide 360 grados. Entonces nosotros podemos decir que 2pi radián son igual
a 360 grados. Y ahí obtenemos esa relación. Si nosotros queremos convertir de pi radianes a grados, ocupamos esta relación y podemos escribir la cantidad de radianes acá abajo igual a x cantidad de grados, o viceversa, escribir la cantidad x de radianes igual a nuestra cantidad, a la cantidad de grados que nosotros nos dan. Así nosotros podemos obtener la cantidad de radianes y la cantidad de grados. Ahora, ¿qué quiere decir pi medios, pi tercios, pi cuarto y pi sextos? Cuando nosotros nos hablan de pi medios, nosotros tenemos que recordar que una circunferencia valía 2pi. Era una circunferencia completa y eso mide 360 grados, que equivalían a 2pi. Entonces, si una circunferencia completa vale 2pi, la mitad vale 2pi partido por 2. O sea, aquí tenemos la mitad de una circunferencia, entonces sabemos que eso vale pi. Todo eso vale pi. La mitad de acá abajo, ¿cuánto vale? Pi también. Entonces la circunferencia completa mide 2pi. Hasta aquí tenemos pi y acá tenemos pi de nuevo. 2pi en total. Ese pi es igual a 180 grados, porque es la mitad de una circunferencia y la circunferencia medía 360. Si nosotros hasta ahí tenemos pi y la dividimos en dos partes más, entonces esta medida vale pi medios. Y toda esta medida vale pi medios también. Y juntos vale pi. Y acá lo mismo. Acá nosotros también tenemos un pi medio y también tenemos otro pi medios. Ahora, cuando nosotros nos hablan de 2 pi medios, 3 pi medios, lo que trata de decir es que la circunferencia, la mitad de la circunferencia la dividimos a lo que nosotros necesitamos. Por ejemplo, si nos dicen pi medios, quiere decir que pi lo dividimos en dos partes iguales. Y acá tenemos una parte, acá tenemos la otra parte. Y el pi que está aquí abajo también lo dividimos en dos partes iguales, una acá y otra acá. Entonces, hasta acá nosotros tenemos pi medios. Si seguimos avanzando hacia allá, nosotros acá vamos a tener 2 pi medios, que es igual a pi. Si seguimos avanzando hacia acá abajo, nosotros vamos a obtener 3 pi medios. Y si llegamos hasta acá, vamos a obtener 4 pi medios. Y 4 pi medios, al simplificarlo, nos da 2pi, que es la circunferencia completa. Ahora vamos a hablar de pi tercios. Pi tercios quiere decir que pi, que todo esto mide pi, lo vamos a dividir en tres partes iguales. Pi tercios. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que nosotros vamos a tomar pi y la vamos a dividir en tres partes iguales, que van a ser estas. Donde vamos a tener un ángulo acá, alfa, otro ángulo alfa y otro ángulo alfa. Aquí abajo exactamente igual, también se divide en tres partes iguales. ¿Por qué? Porque la medida aquí abajo también va de pi. Entonces esto también va a ser un ángulo alfa. Todo esto va a ser un ángulo alfa y esto va a ser un ángulo alfa. A nosotros nos interesa saber qué valor tiene pi solamente, entonces vamos a trabajar acá arriba. Si tenemos pi que vale 180 grados y tenemos que estas tres medidas son iguales, entonces tenemos que 3 alfa va a ser igual a 180. Entonces vamos a tener que alfa es igual a 60 grados. O sea, esto mide 60, esta parte mide 60, 60 y las partes acá abajo de la misma forma miden 60. Entonces nosotros cuando nos hablan de la medida pi tercios se refiere que estamos refiriendo a un ángulo de 60 grados. Ahora, cuando nos hablan de pi tercios y nosotros vamos avanzando, nosotros aquí tenemos pi tercios. Si nosotros nos movemos desde este punto hacia acá, aquí tenemos 2 pi tercios. Si nosotros avanzamos 60 grados más, o pi tercios más, pi tercios radianes más, aquí tenemos 3 pi tercios, que corresponde a pi. Al simplificarlo nos da pi. Y claro,
porque si avanzamos la mitad de una circunferencia que tiene medida pi, aquí vamos a tener pi. Lo mismo, seguimos avanzando acá y vamos a obtener 4 pi tercios. Seguimos avanzando 60 grados más y vamos a tener 5 pi tercios. Y al llegar acá al final, vamos a obtener 6 pi tercios. Y 6 pi tercios corresponde a 2 pi, que es una circunferencia completa. ¿Por qué? Porque dimos la vuelta completa alrededor del eje de coordenadas. Bisectos. Cuando nosotros nos hablan de bisectos, vamos a hacer el mismo trabajo. Tenemos la mitad de la circunferencia, que vale pi, y esa cantidad pi la vamos a dividir en 6 partes iguales. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que vamos a tomar una medida aquí, ahí, ahí y ahí. Y vamos a tener 6 ángulos iguales. Entonces, esos 6 ángulos valen 180 en total. ¿Por qué? Porque es la mitad de una circunferencia. Entonces vamos a decir que 6 alfa son igual a 180 grados. Entonces alfa va a ser igual a 30 grados. Entonces cada vez que a nosotros nos hablan de bisectos, se refieren al ángulo 30. Ahora, bueno, la parte de aquí abajo la vamos a dividir igual para hacer el mismo trabajo del delante, para ubicar los múltiplos de bisectos. Ya, aquí nosotros tenemos una medida bisectos. ¿Por qué? Porque esto mide 30 grados. Entonces, si nosotros avanzamos, seguimos avanzando hacia acá, nosotros ¿qué vamos a tener? 2 bisectos. Y aquí, si se dan cuenta, 2 bisectos, al simplificarlo nos da pi tercios. ¿Y pi tercios cuánto vale? 60 grados. Entonces, 60 grados, esto corresponde porque aquí tenemos 30 grados más 30 grados, 60 grados. Entonces aquí hay puntos en donde va a corresponder al ángulo de pi tercios también. Va a ser un múltiplo de pi tercios. Entonces aquí nosotros seguimos viendo 2 bisectos. Si avanzamos 30 grados más, vamos a tener 3 bisectos. Si nos damos cuenta, al simplificar nos da pi medios. Y pi medios está bien porque son 90 grados. Vamos a seguir avanzando acá. Tenemos 4 bisectos. Vamos a seguir avanzando 5 bisectos. 6 bisectos, que corresponde al ángulo pi. Claro, ¿por qué? Porque avanzamos la mitad de la circunferencia. Seguimos avanzando y vamos a tener 7 bisectos, 8 bisectos, 9 bisectos, 10 bisectos, 11 bisectos, 12 bisectos, que corresponde a 2pi. Al simplificarlo nos da 2pi. Y eso lo obtuvimos, ¿por qué? Porque dimos una revolución completa, una vuelta completa alrededor del eje de coordenadas. Para el ángulo pi cuartos vamos a hacer exactamente lo mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que el pi, la medida pi, que es la mitad de la circunferencia, la vamos a dividir en 4 partes iguales. Es decir, vamos a tener una acá, otra acá. Entonces aquí vamos a tener 4 ángulos iguales. Exactamente lo mismo. Entonces decimos que 4 alfa va a ser igual a 180. Entonces alfa va a valer 45 grados. Aquí va a ser exactamente lo mismo en la parte de abajo. Entonces podemos empezar a avanzar. Acá nosotros tenemos un pi cuartos, que son igual a 45 grados. Al avanzar hacia acá vamos a tener 2 pi cuartos, que al simplificarlo nos va a dar pi medios, que corresponde, ¿por qué? Porque hicimos 90 grados. 45 más 45, 90. Pi medios. 2 pi cuartos, lo mismo. Avanzamos acá y tenemos 3 pi cuartos. Acá vamos a tener 4 pi cuartos, que al simplificarlo nos da pi. Y es la mitad de una circunferencia. Aquí abajo tenemos 5 pi cuartos, 6 pi cuartos, 7 pi cuartos y 8 pi cuartos.
Y si se dan cuenta, al simplificarlo nos va a dar 2pi otra vez. ¿Qué quiere decir eso? Que dimos una vuelta completa alrededor del eje coordenado. Nosotros ya conocemos la función seno y coseno. Y aquí aparece una nueva función que se llama tangente. La tangente va a ser igual, perdón, la tangente de un ángulo va a ser igual va a ser igual al seno del ángulo partido por el coseno del ángulo. Esto hay que tenerlo claro. Si se dan cuenta aquí, nosotros habíamos dicho que en el eje coordenado íbamos a tener un punto que era parte de la circunferencia, y a tener una coordenada x y una coordenada y. Esta coordenada y se la asignábamos al valor seno, y la coordenada x le asignábamos valor coseno del ángulo, siendo nuestro ángulo el que estaba aquí. Entonces, la función tangente lo que hace es asociar el seno del ángulo y lo divide por el coseno del ángulo. Como nosotros sabemos, la tangente de un ángulo va a ser igual al cateto opuesto partido por la hipotenusa, que en estos casos van a ser seno y coseno. Ya conocido seno, coseno y tangente, nosotros necesitamos saber qué valores va a tener cada, por ejemplo, ángulos conocidos, que son 30, 60 grados, el ángulo 45. El 30 habíamos dicho que era pi sextos, 60 vale pi tercios y 45 es pi cuarto. Para recordar los valores que tienen el coseno de cada, o el coseno y seno, o las funciones trigonométricas de cada uno de estos ángulos, basta con aprenderse dos triángulos. Por ejemplo, nosotros para aprender las funciones trigonométricas de esos dos ángulos, 30 y 60, basta con aprender nuestro triángulo. Nosotros vamos a tomar un triángulo equilátero de lado 2. Si es un triángulo equilátero, quiere decir que cada ángulo mide 60 grados. Entonces, sabemos que esto vale 60 grados y cada lado vale 2. En un triángulo equilátero, la simetral divide el ángulo en dos partes iguales, y la simetral corresponde a una altura también, y divide el lado opuesto en dos partes iguales. O sea, quiere decir que nos queda un lado, una parte vale 1 y la otra parte vale 1. Este ángulo aquí arriba vale 30 y lo divide en otra parte que vale 30 también. Entonces, ¿qué quiere decir? Que se nos formó este triángulo, en donde esta parte mide 90, esto mide 30 grados, esto mide 60 grados, esto vale 2 y esto vale 1. Nos falta saber esta parte de acá, ¿cuánto mide? Por Pitágoras, al desarrollar Pitágoras, en donde nos dice que la hipotenusa al cuadrado va a ser igual al cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado, nos vamos a obtener aquí raíz de 3. Entonces, con este triángulo nosotros podemos conocer las funciones trigonométricas de 30 y 60. Si a nosotros nos preguntan el seno de 30 grados, o bien nos dicen el seno de pi sextos, el seno de 30 grados corresponde a cateto opuesto, que vendría siendo 1, dividido en la hipotenusa, que vale 2. Entonces el seno de 30 vale 1 medio. El coseno de 30 es el cateto adyacente, que vale raíz de 3, y la hipotenusa, que vale 2. Entonces sería raíz de 3 medios. Y así lo mismo para el coseno de 60 y el seno de 60. El coseno de 60 vale cateto adyacente partido por hipotenusa. Entonces nos queda 1 medio. El seno de 60 va a valer
cateto opuesto, que es raíz de 3, partido por hipotenusa, que vale 2. Entonces nos quedaría raíz de 3 medios. Cuando nosotros no recordemos cuánto vale cada función trigonométrica de estos ángulos, es bueno recordar el triángulo, dibujarlo y escribir los valores numéricos. Y al tener los valores numéricos nosotros podemos, si tenemos clara la idea de que el coseno es igual al cateto adyacente partido por hipotenusa y el seno cateto opuesto partido por hipotenusa, no se nos va a hacer complicado. La función tangente, la tangente de 60 vale raíz de 3 partido por 1 y la tangente de 30 vale 1 partido por raíz de 3, que es lo mismo que decir raíz de 3 tercios. Entonces vamos a anotar acá la tangente de 30, que es igual a cateto opuesto partido por hipotenusa, perdón, por cateto adyacente, que es 1 partido por raíz de 3. Y la tangente de 60 vale cateto opuesto partido por cateto adyacente, vale raíz de 3. Para el ángulo de 45 grados, que es lo mismo que decir pi cuarto, nosotros también tenemos un triángulo. Este triángulo nosotros lo hacemos de la siguiente forma. Acá, si nos damos cuenta, es un triángulo que se podría formar en la misma circunferencia unitaria, en donde este va a ser el diámetro. ¿Qué quiere decir eso? Que si este es el centro, vamos a tener un triángulo rectángulo acá. Entonces esto va a valer 1. ¿Por qué? Porque el radio valía 1. Esto también vale 1. Esta medida vale 90. Y esto va a valer 45 grados y 45 grados. Entonces, basta con aprendernos este triángulo. Al ocupar Pitágoras vamos a tener acá raíz de 2. Entonces, podemos obtener las funciones trigonométricas del ángulo 45, de la misma forma como lo hicimos recién. Entonces vamos a decir que el seno de 45 grados va a ser igual a cateto opuesto partido por hipotenusa. Entonces va a ser 1 partido por raíz de 2, que es lo mismo que decir raíz de 2 partido por 2, al racionalizar. Coseno de 45 grados es exactamente igual. Entonces nos va a quedar 1 partido por raíz de 2 igual a raíz de 2 medios. La tangente de 45 va a ser cateto opuesto partido por cateto adyacente, que vale 1. Entonces la tangente de 45 vale 1. Cuando se habla de racionalizar, por ejemplo, cuando se dice que esto es lo mismo que eso, quiere decir que nosotros estamos amplificando por el denominador. Es decir, si nosotros tenemos una raíz abajo, nosotros multiplicamos por la raíz en el numerador y en el denominador. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar 1 por raíz de 2, 1 por raíz de 2 nos da raíz de 2. Y en el denominador, raíz de 2 por raíz de 2 es lo mismo que decir raíz de 2 al cuadrado. Entonces acá se nos va el cuadrado y se nos va la raíz y nos queda 2. Racionalizar quiere decir sacar la raíz del denominador y colocarla en el numerador. Las funciones trigonométricas también tienen una inversa multiplicativa. ¿Qué quiere decir eso? Que el coseno de un ángulo va a ser igual a 1 partido por la secante de un ángulo. El seno de un ángulo va a ser igual a 1 partido por la cosecante de un ángulo, y la tangente de un ángulo va a ser igual a 1 partido por la cotangente de un ángulo. Estos son inversos multiplicativos, no es la inversa de la función coseno, es solamente la inversa multiplicativa. ¿Esto para qué nos sirve? Nos sirve para lo que va a ser identidades trigonométricas, que es lo que vamos a ver ahora. Las identidades trigonométricas parten de la identidad fundamental, que nosotros vimos que eran las coordenadas de un punto P en la circunferencia unitaria, que satisfacían la ecuación. Al punto P le asignamos las coordenadas coseno y seno, entonces satisfacía la ecuación de la circunferencia y nos quedaba la primera coordenada al cuadrado
más la segunda coordenada al cuadrado igual a 1. Esa era la función, la identidad fundamental. Ahora nosotros podemos obtener dos identidades más. Si nosotros la identidad fundamental la dividimos por coseno al cuadrado del ángulo, entonces nosotros nos va a quedar coseno al cuadrado del ángulo partido por coseno al cuadrado del ángulo más seno al cuadrado del ángulo partido por coseno al cuadrado del ángulo. Y eso va a ser igual a 1 partido por coseno al cuadrado del ángulo. Acá si nos damos cuenta esto se elimina y nos queda 1. Seno dividido en coseno es tangente y 1 partido por coseno es secante. Entonces aquí vamos a obtener 1 más tangente al cuadrado del ángulo igual a la secante al cuadrado del ángulo. Y aquí obtenemos una nueva identidad. La siguiente identidad se obtiene dividiendo la identidad fundamental por seno del ángulo al cuadrado. Entonces, ¿qué nos va a quedar acá? Coseno al cuadrado del ángulo dividido en seno al cuadrado más seno al cuadrado del ángulo partido por seno al cuadrado del ángulo, o sea, igual a 1 partido por el seno al cuadrado del ángulo. Entonces aquí seno se elimina y nos queda 1. Coseno dividido en seno es cotangente del ángulo. Igual, perdón, más 1, que es lo que nos quedó aquí. Y eso va a ser igual a 1 partido por seno, que es cosecante al cuadrado del ángulo. En la anterior nos queda secante, ahora nos queda cosecante al cuadrado. Aquí nosotros tenemos cómo calcular el seno de una suma de dos ángulos o la resta de dos ángulos y el coseno de suma o resta de dos ángulos. Cuando nosotros nos colocan acá un más y abajo un menos y después acá nos colocan un más y un menos, quiere decir que si es que nosotros sumamos los ángulos, el resultado después se va a sumar. Y si después nosotros restamos, quiere decir que el resultado después se va a restar. Acá el caso contrario, en el coseno nos dice que si se suma, en el resultado tiene que haber una resta. Y si acá se restan los ángulos, aquí abajo hay una suma. Una buena forma para recordar esta ecuación, hay que recordar de que el seno lo que hace es mezclar seno y coseno. Por ejemplo, si se dan cuenta acá tenemos seno de alfa, coseno de beta, y acá tenemos seno de beta, coseno de alfa. O sea, de cierta forma mezcla seno y coseno y la escribe seno, coseno, seno, coseno. Primero de un ángulo, del segundo y del primero. Y el coseno lo que hace es separarlos, los agrupa. Por ejemplo, si nosotros sacamos el coseno de una suma o resta de ángulos, nosotros vamos a tener en un lado cosenos y en el otro lado seno. O sea, ¿qué quiere decir? Que acá tenemos coseno de alfa, coseno de beta, seno de alfa, seno de beta. Se dan cuenta que aquí hay solo coseno y acá hay solo seno. Y ahí arriba hay seno, coseno y seno, coseno. Esa es una forma de recordarlo. Ahora, si es que nosotros nos están preguntando el seno de un ángulo doble. ¿Qué quiere decir un ángulo doble? Nos están diciendo seno de 2 alfa. Eso es lo mismo que decir seno de alfa más alfa. Y seno de... tenemos una suma de ángulos. Entonces si nos damos cuenta, eso va a ser lo mismo que decir seno de alfa por coseno de alfa más seno de alfa coseno de alfa. Si nos damos cuenta aquí que tenemos seno de alfa, coseno de alfa, seno de alfa, coseno de alfa. O sea, se puede sumar y nos queda 2 seno de alfa, coseno de alfa. Lo mismo para el coseno del ángulo doble. El coseno del ángulo doble es lo mismo que decir coseno de alfa más alfa.
y eso va a ser igual a coseno de alfa menos seno de alfa seno de alfa. Solamente se ocupa la fórmula y se reemplaza. Es que en vez de beta vamos a tener otro alfa. Entonces, ¿qué nos va a quedar acá? Nos va a quedar un coseno al cuadrado de alfa menos el seno al cuadrado de alfa. Entonces tenemos cómo calcular el coseno de un ángulo doble y el seno de un ángulo doble. Cuando nos piden ubicar el ángulo 19 pitercios, por ejemplo, ¿qué quiere decir eso? Nosotros, si no estamos acostumbrados, nosotros podríamos hacerlo de esta forma. Bueno, esto resulta para ángulos que son cantidades que no son muy grandes. Por ejemplo, nosotros dijimos que pitercios quiere decir que vamos a dividir en tres partes iguales pi. O sea, nos va a quedar eso acá, acá y acá. Entonces, si se dan cuenta, nosotros aquí ¿qué tenemos? Tenemos un pitercio, 2, 3. Y aquí vamos contando 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Entonces aquí nosotros tenemos 19 pitercios. Y 19 pitercios, si se dan cuenta, es lo mismo que el ángulo pitercios. Solamente que a pitercios le estamos sumando dos vueltas completas. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí tenemos... No, le estamos sumando tres vueltas completas. Si se dieron cuenta, dimos tres vueltas completas. O sea, ¿qué tenemos acá? Tenemos tres vueltas completas, que cada una valía 2pi. Entonces tenemos 6pi más pi tercios. Al desarrollar eso nos va a quedar 3 por 6, 18 más 1, 19. Y tenemos 19 pi tercios. O sea, si se dan cuenta, 6 pi tercios, 19 pi tercios está en la misma posición que pi tercios. Solamente que es pi tercios más 6 vueltas completas. Entonces, una forma de poder, porque esto no se puede hacer con cantidades muy grandes, poder hacer el conteo completo, nosotros acá simplemente dividimos. 19 dividido en 3 y el número más cercano es 18. 18 es múltiplo y nos va a quedar el otro pi tercio afuera. Entonces, ahí nosotros vamos a tener la cantidad que nos falta y vamos a tener la cantidad de vueltas completas que se da. Hay que recordar de que el coseno y el seno de un ángulo es 2pi periódico. ¿Qué quiere decir que sea periódico de periodo 2pi? Quiere decir que cada 2pi se repite el mismo coseno. O sea, quiere decir que si nosotros tenemos un punto aquí, el coseno y el seno de ese ángulo van a ser una cantidad x e y. No vamos a calcularlo porque estamos viendo un punto cualquiera. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si nosotros damos una vuelta completa alrededor y llegamos aquí mismo, vamos a tener lo mismo. O sea, nosotros podemos dar tantas vueltas como nosotros queramos, vueltas completas, y vamos a caer donde mismo. Y siempre vamos a dar una vuelta completa. ¿Por qué? Porque una vuelta completa vale 2pi, que son 360 grados. A eso se refiere cuando nos dicen que es periódica de periodo 2pi, que quiere decir que cada 2pi se nos va a repetir el mismo punto. ¿Por qué? Porque dimos una vuelta completa alrededor del eje coordenado. Si a nosotros nos dan un punto P, que está en el eje coordenado, está en ese lugar, sus coordenadas van a ser, en función del ángulo, sus coordenadas van a ser coseno del ángulo y seno del ángulo. Nosotros también podemos conocer
subsimétricos, porque sabemos que si medimos el mismo ángulo acá, vamos a tener una simetría con respecto al eje Y. Y vamos a tener un punto P2, vamos a llamarle a este P, P1, P2. Y también podemos hacer otra simetría hacia acá abajo, donde esto también va a medir θ. Vamos a tener un punto P3. Y acá vamos a tener un punto P4. O sea, nosotros podemos sacar simétricos. Esos simétricos nos vamos a fijar en las coordenadas que tengan. Por ejemplo, si nosotros hacemos un eje de simetría con respecto al eje X, quiere decir que la coordenada X se va a mantener igual y la que varía va a ser la coordenada Y. Si nosotros hacemos un eje de simetría con respecto al eje Y, la coordenada Y se mantiene igual. Si se dan cuenta es constante acá, se mantiene igual. Y la que varía es la X. Eso es claro porque si nos damos cuenta estamos tomando un X acá y lo estamos cambiando por el X de acá. Entonces la que no cambia es la Y. Entonces son esos los 4 puntos que nosotros podemos conocer si nosotros conocemos un punto y conocemos un ángulo dado. Ahora, nosotros sabemos que tenemos los cuadrantes. Tenemos el primero, el segundo, el tercero y el cuarto cuadrante. Y en cada cuadrante las funciones seno y coseno se van a comportar de distinta forma. ¿Por qué? Porque toman valores distintos. Nosotros aquí tenemos un eje que es positivo. El eje X positivo. Acá nosotros tenemos el eje Y positivo. Acá tenemos el eje X negativo. Y acá abajo tenemos el eje Y negativo. Las funciones seno, coseno, tangente, recordemos que tienen su inversa multiplicativa correspondiente, que vendrían siendo la secante para el coseno, la cosecante para el seno y la cotangente para la tangente. Entonces se van a comportar de la misma forma en los distintos cuadrantes que nosotros vamos a ver. Las inversas multiplicativas, quiere decir que el coseno, por ejemplo, aquí en el primer cuadrante va a ser positivo. La secante también va a ser positiva. ¿Por qué hablamos de esos valores? Por las coordenadas en las que estamos. Recordemos que el coseno es la coordenada X y el seno es la coordenada Y. O sea, si el coseno está en el primer cuadrante, ¿qué quiere decir? Que tiene un valor positivo. El coseno en el segundo cuadrante tiene un valor negativo. ¿Por qué? Porque es la coordenada X del punto. En el tercer cuadrante sigue valiendo negativo. ¿Por qué? Porque también cualquier punto que tomemos en este cuadrante va a tener una coordenada X en este sector. Y esto, el eje de la X es negativo. La coordenada Y, que vendría siendo seno, aquí en este sector es negativa. Aquí arriba es positiva para los primeros y segundo cuadrantes. Hay una forma de recordarlo, de cómo saber cómo se comportan acá las funciones trigonométricas en los distintos cuadrantes. Por ejemplo, podemos recordar la frase todos sin ta cos. Esto nos quiere decir en qué cuadrante son positivos. Por ejemplo, acá en el primer cuadrante todas las funciones trigonométricas van a ser positivas. En el segundo cuadrante solamente el seno va a ser positivo. En el tercer cuadrante solamente la tangente va a ser positiva. Y en el cuarto cuadrante solamente el coseno va a ser positivo. Asimismo, quiere decir que la función es multiplicativa inversa. Por ejemplo, si aquí el seno es positivo, quiere decir que la cosecante también va a ser positiva. Si aquí la tangente es positiva, quiere decir que la cotangente también va a ser positiva. El coseno quiere decir que la secante también va a ser positiva aquí. Y acá todos quiere decir que seno, coseno, tangente, secante, cosecante y cotangente van a ser positivas aquí en este sector.